Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva edición de Condalab Talks. Mi nombre es Laura Fernández, soy jefe de producto de biología molecular y celular también en Condalab. Y hoy vamos a centrar la charla en lo que es el tema de la preservación de las muestras a temperatura ambiente, que es la parte interesante. Vamos a ver cuáles son las ventajas de preservar las muestras a temperatura ambiente y qué podemos ofrecer desde Condalab para que podáis trabajar. Vale, ¿por qué es tan importante la parte de la recogida y una correcta preservación de las muestras? Bueno, en todo experimento genético empezamos con recoger la muestra y estabilizando el ácido nucleico que nos interese, bien ambos o el DNA o el RNA por separado. A continuación realizamos el procesamiento de la muestra, realizando los ensayos que consideremos pertinentes al respecto y por último se entregan los resultados. Por lo cual, ya solo viendo este esquema, vemos que lo que es la recogida y preservación de las muestras es el primer paso que puede condicionar todo el trabajo posterior que hagamos. Los resultados que se entregan pueden verse condicionados bien porque hayamos tomado de manera incorrecta la muestra, porque el transporte de la misma haya sido inadecuado o porque la conservación haya sido inapropiada. ¿Qué problemas nos podemos encontrar en la toma de muestras? Pues bien, antes de que llegaran a nuestras vidas los preservantes químicos, el gold estándar era la congelación de la muestra. ¿Pero qué problemas hay con esto? Pues bien, que al final se invierte mucho tiempo en etiquetarlas y alicotarlas para estar evitando los ciclos de congelación y descongelación. Hay costes que no tenemos en cuenta indirectos, pero que existen, como es el coste del almacenaje, es decir, el coste de lo que es el frigorífico, de la electricidad, y además el transporte del frío. Y también existe el hecho de que en esta congelación hay una falta de homogeneización. ¿Qué se consigue con la preservación química? Pues por un lado, estabilizamos los perfiles de microbiota desde el punto de recogida de la muestra. Es también bacteriostático, por lo cual detenemos el crecimiento microbiano y, súper importante, preservamos los ácidos nucleicos a temperatura ambiente. Con esto logramos evitar el coste y la logística de tener que mantener la cadena de frío. En cuanto al manejo seguro, pues bueno, con los preservantes químicos conseguimos que las muestras sean seguras y no infecciosas y minimizamos la posibilidad de sesgos en el análisis de datos. Vamos a ver casos prácticos en los que nos puede interesar la preservación de muestras a temperatura ambiente. Por ejemplo, cuando se hace colaboraciones entre diferentes centros. No sé, que por ejemplo la recogida de muestra sea en Madrid y el procesamiento se haga en el País Vasco. Pues bueno, desde el mismo momento en el que tomamos la muestra, la composición microbiana puede empezar a cambiar. Esto es importante que se mantenga, por ejemplo, sobre todo cuando hacemos estudios de metagenómica. ¿Qué solución tenemos a esto? Pues podríamos pensar, ¿vale? Pues congelamos. ¿Qué pasa? Que esto no siempre es una opción. Además, hablamos de los costes extra. Pues está el coste extra del hielo seco, que además nosotros tenemos experiencia como empresa, vosotros lo estaréis notando, que el importe del hielo seco cada vez va más, por lo cual es un coste que está creciendo continuamente. Si el transporte es el avión, no todas las compañías aceptan llevar hielo seco y además siempre te exige una mayor documentación. Y en cualquier caso, a pesar de tener todo el cuidado, echar todo el hielo seco que sea posible, siempre existe el riesgo de perder la cadena de frío y siempre te va a pasar con las muestras más preciosas. Otro ejemplo, un centro que decide llevar a cabo un estudio, no sé, de nutrigenómica, por ejemplo, y le pide a los pacientes, a las personas que van a estar en el estudio, que tomen las muestras en casa para facilitarlo un poco. Pues bueno, al final es un poco difícil estandarizar la toma de muestras. Cada uno lo llena hasta donde considera. En algunos casos también es engorroso para el paciente, se puede manchar, puede tener cierto pudor, sobre todo con ciertos tipos de muestras, como por ejemplo el tema de las heces. Puede haber reparo en conservar cierto tipo de muestras en donde conservamos la comida. Al final en una casa tenemos un único frigorífico donde ahí meteríamos nuestra comida y la muestra.
Y si es el centro que planifica el estudio el que le proporciona el kit al paciente, perdón, en este caso, muchas veces se lo tiene que preparar ellos. Tiene que contar con un proveedor que le provea los guantes, los tubos, etcétera, y es un poco más complicado para ellos. En cualquier caso, existe la necesidad de estandarizar el método para recolectar y preservar las muestras. Nosotros, con DALAT, distribuimos una empresa que es Norgine, que está especializada en temas de biopsia líquida, metagenómica, extracción de ácidos nucleicos y tiene una parte especialmente dedicada a la preservación de muestras, siempre a temperatura ambiente. ¿Qué ventajas tienen estos sistemas de Norgine? Por un lado, que estabilizan la muestra, como decía, siempre a temperatura ambiente desde el momento de la recogida, para evitar esos bias o sesgos debidos al crecimiento microbiano. Hemos dicho, importante, sobre todo en temas de metagenómica. Permite homogeneizar también la muestra en el tiempo y existe una buena reproducibilidad cuando lo comparamos estas muestras preservadas con muestras frescas o congeladas. Por ejemplo, en el tema de las heces, si congelas, hay que tomar, una vez que vas a hacer la extracción de ácidos nucleicos, tienes que tomar muestras en diferentes puntos de las heces, porque el perfil microbiano puede cambiar. Sin embargo, en los sistemas de Norgine, como está todo homogeneizado en un tubo, que luego veremos, con una sola toma muestra es suficiente. Tienen todas un manejo sencillo, no son para nada invasivas, eliminamos el olor y el preservante lisa toda la muestra. ¿Qué conseguimos con esto? Inactivar virus y así hacemos que la muestra no sea infecciosa y podemos transportarla. Las empresas de transporte no nos van a poner ningún problema y además podemos manejarlas de forma segura. Todas son compatibles con la mayoría de sistemas de aislamiento de ácidos nucleicos comerciales. Es decir, si por cualquier motivo estáis utilizando ya un kit de extracción, aunque los de Norgine serían los más apropiados, podéis seguir utilizándolo, pero añadiendo esta parte de preservación de muestras con Norgine. Ahora vamos a centrarnos un poco a qué soluciones tenemos para diferentes tipos de muestras. Por ejemplo, vamos a empezar con saliva. Pues para saliva tenemos unos sistemas para la preservación de DNA. ¿Qué conseguimos? Que el DNA en saliva se va a mantener estable durante más de 5 años, son estudios reales, a temperatura ambiente. Como decíamos, va a ser compatible con la mayoría de métodos de extracción de DNA comerciales que existen y lo hay en versión RAW o en versión marcado CIVD, si se necesita. Manejo súper sencillo. O sea, tenemos este tubo que tiene aquí la tapita azul. Lo que hacemos es escupimos hasta 2 mililitros de saliva. Luego la ampolla esta amarilla es la que lleva el preservante. Se vacía dentro del tubo, se mezcla y ya está. Y ahí ya puedes tenerlo a temperatura ambiente durante más de 5 años. Esto es un estudio que hicieron, se ve de más de 6 años, en la cual muestras de saliva se extrajo el DNA que había sido preservado con el sistema de Norgine y se ve que la calidad e integridad del DNA se mantiene igual, haya pasado una semana o hayan pasado años. También un estudio de metagenómica. Vemos que haya pasado 2 semanas, un mes, el perfil taxonómico se mantiene durante los años. Tenemos este mismo sistema, pero para preservar el RNA en saliva. Lo podemos preservar de esta manera durante más de 2 meses. ¿Vale? También compatible con la mayoría de métodos de extracción, opción RAW, opción marcado CIVD. Como había dicho desde el principio, todos van a inactivar virus. En este caso, he querido especificar un poco más, se incluiría el SARS-CoV. Y tenemos otro que en vez de preservar los ácidos nucleicos, lo que te va a preservar son los exosomas intactos que estén presentes en saliva durante 2 años a temperatura ambiente. Partimos del mismo volumen de saliva, 2 mililitros. ¿Qué aplicaciones podemos darle a esta preservación para estudios posteriores? Pues bien, si haces un poco de todo, si haces genotipado, secuenciación del 16S y SHOTAN, RNA-seq, qPCR, estudios de metilación o bien detección de patógenos y virus. Como veis, aplicaciones muy diversas. ¿Y para qué tipo de persona puede ser interesante? Por ejemplo, para laboratorios que realicen diagnóstico o sea, centros que estudien, hagan screening de enfermedades,
por supuesto, biobancos, aquellos que evalúan el riesgo hereditario, quienes se dedican a realizar medicina o genómica personalizada, e incluso si eres una empresa privada que se dedica a fabricar kits para enviar al cliente y que él sea el que se tome la muestra en casa, como el famoso 23andMe. Vamos a las heces. Tenemos estos tubos que lo que hacen es preservar el DNA a temperatura ambiente durante 2 años y también preservan el RNA durante 7 días. El preservante permite homogenizar la muestra, que era lo que habíamos hablado antes. Dentro del tubo se va como a disolver, entre comillas, todo, por lo cual con una sola toma de muestra sería suficiente y eliminas la variabilidad. Este tubo admite hasta 2 gramos de muestra y también compatible con la mayoría de métodos de extracción. Versión RUO, versión marcado CE. Esto es un sistema más completo. Lo que hace es, podéis verlo aquí en la foto, incluye el tubo de recolección que hemos justo acabado de hablar de ello, guantes de nitrilo, papel para poner el váter y facilitar la toma de muestra y una toallita de alcohol. ¿Vale? Esto, por ejemplo, puede ser interesante para lo que hablábamos antes de centros que realizan un estudio en concreto y se lo dan al paciente algo más completo para que se lo haga él en casa. Y luego tenemos otra versión que son unos tubos más chiquitines que preservan el DNA durante 2 años y como podéis ver en la imagen tienen como unas perlitas aquí abajo para una correcta homogenización. Esto sería más adecuado para cuando se trabaja con heces un poco más duras como pueden ser de roedores o de aves. Admite hasta 30 miligramos. Aquí podemos ver perfiles de microbiota comparando una muestra fresca y otra preservada con Norgen y no preservada. Habiendo pasado, o sea, la muestra sería a 0 días y la preservada y no preservada después de 2 días. Vemos cómo con Norgen los perfiles son mucho más similares a las muestras frescas que si no han sido preservadas, donde hay mucho mayor cambio. Y en cuanto a las heces frescas y preservadas con Norgen, que sería esta segunda columna, vemos que las abundancias bacterianas son similares en comparación con aquellas que no se han preservado a temperatura ambiente. ¿Qué aplicaciones podemos tener? Estudios de microbioma, también eso, secuenciación shotgun, PCR, secuenciación de la región ITS y también detección de patógenos y virus. ¿A quién puede interesar esto? Pues eso, a empresas que hagan servicios relacionados con el microbioma, que cada vez es verdad que se está demandando más, en investigación pediátrica, si se hace screening de cáncer colorectal, también para detección en aguas residuales, por ejemplo, para detectar el COVID, en estudios de nutrigenómica, si se trabaja con probióticos o si se hace screening en enfermedades gastrointestinales. Tercer tipo de muestra con la que podemos trabajar, con torundas. Vale, tenemos las fecal swab, que es para trabajar en concreto con muestras fecales. Igual que los tubos, 2 años podemos conservar el DNA y 7 días, o sea, una semana, el RNA. Compatible con la mayoría de sistemas de aislamiento. ¿Y para quién puede ser un poco más adecuado? En parte de pediatría, por ejemplo, para bebés, que sea un poco más difícil tomar la muestra, personas impedidas, que estén postradas en la cama. Y tenemos otra más general, que sería para trabajar con muestras más diversas, pues con saliva, vaginales, de superficies, de piel, donde mantendremos el DNA estable durante 2 años. Tanto esta como la fecal, veis que no, el uso es sencillo. O sea, se toma la muestra, se introduce la torunda dentro del botecito este donde viene el líquido, se parte y ya está. Vamos a las muestras de orina, que es una muestra en la que cada vez se está trabajando más. Tenemos los Urine Collection Preservation Tubes, que son hoy por hoy el único producto en el mercado que pueden preservar durante 2 años a temperatura ambiente todo lo que aquí aparece. Mismo tubo, RNA, incluyendo el RNA circulante, DNA circulante, proteínas, exosomas, células esfoliadas, células bacterianas, virus, todo eso en el mismo sistema. Tenemos una comparativa del DNA preservado en orina, tenemos a temperatura ambiente, a 4 grados y a -20.
pasados desde el día de la toma de muestra hasta 24 meses. Y vemos como el perfil de estando a temperatura ambiente con Norgen es igual que si lo estamos congelando o conservando en frigorífico. Estas son un poco las opciones que tenemos. Hay dos opciones en sí que serían, veis que hay unos tubos. Estos tubos es ya para recoger la muestra en sí y aquí abajo podéis ver un pellet amarillo que sería el preservante. La orina se tomaría en estos tubos, se mezcla y ya estaría preservada. Veis que hay tubos para diferentes opciones de volúmenes de trabajo. Y luego hay otra opción que serían estas ampollas unidosis, que lo que haces es, si tú, por ejemplo, pues los típicos botes de centro de salud, se toma la muestra ahí, tú lo que puedes es añadir esta ampolla directamente, ya está mezclado y ya está. ¿Qué aplicaciones podemos tener? Si queremos realizar PCR a tiempo real, epigenética, si hacemos screening fetal de ácidos nucleicos, sobre todo descubrimiento de biomarcadores, también si haces genotipado en EGS. ¿Quién puede interesar? Volvemos al microbioma. Es que el microbioma está increciendo, o sea, continuamente. Y también, por ejemplo, para screening de enfermedades, como puede ser, por ejemplo, es el cáncer de próstata. Llegamos a la sangre. Tenemos estos tubos que lo que hacen es preservar a temperatura ambiente tanto DNA circulante como RNA circulante durante 30 días y células tumorales circulantes y exosomas durante 14 días. Son también, igual que con la orina, únicos tubos en el mercado que en un único tubo puedes preservar todos estos biomarcadores. En la competencia los hay que preservan solo el DNA circulante o DNA circulante y exosomas o RNA, pero que preserven toda la vez, solo están estos tubos. No contienen formaldehído, por lo cual se evita entrecruzamiento con DNA, que te puede dar problemas si luego realizas secuenciación. Previene también la apoptosis de las células sanguíneas y fragmentación del DNA genómico. También previene la hemólisis y contaminación del plasma. Y existe la versión con marcado CE también. Imagen gráfica que siempre les pongo a mis compañeros. Vale, aquí tenemos 3 tomas de muestras de sangre. Uno con los tubos de Norgen, otros con la competencia que probablemente podéis identificar y otro con EDTA. Vale, lo que se hizo es, se envió alrededor de Canadá, que es donde está Norgen, durante 72 horas a temperatura ambiente. Luego volvieron a Norgen y se tuvo ahí durante 7 días antes de que se separara el plasma. Ya a simple vista podemos ver cómo en el competidor A y en EDTA el plasma se redujo a la mitad, mientras que en Norgen apenas se produjo hemólisis. Esto es un poco lo mismo. Vemos la hemólisis producida en Norgen, vemos que está por debajo de 0,5 es admisible, está bien, mientras que el resto, según van pasando los días, va aumentando. Aplicaciones, si haces descubrimiento de SNPs y genotipado, importante, test prenatal no invasivo, en estudios de epigenética, biopsia líquida y NGS. Leche. Para aquellos que también estén trabajando en leche, tenemos una solución. Con este kit podemos preservar el DNA de la leche durante un mes a temperatura ambiente y además es completo porque te incluye reactivos para aislar el DNA. De todos estos no lo he mencionado, pero existe la opción en bulk, ¿vale? O sea, si ya, pues eso, tenéis vuestros propios sistemas de toma, como habíamos dicho, por ejemplo, de la orina, y se necesita en botellas de mayor volumen, el preservante o lo que es el líquido en sí se puede suministrar por separado. Y luego tenemos otros 2 tipos de preservantes, que es el RNA Preserve, que lo que hace es estabiliza el RNA a temperatura ambiente en diferentes tipos de muestras. Tejidos, microorganismos, células, plantas, también heces. Según el tipo de muestra, lo vas a poder mantener durante 2 días o varias semanas. Inactiva inmediatamente RNasas y sirve para estudios de RT-PCR y de NGS. A ver, en esta imagen de aquí abajo lo que se hizo es, se tomó 200 miligramos de muestras de suelo de arcilla y en uno de las muestras se preservó con el de Norgen y otro con competidor A y competidor B.
Se dejó 2 semanas a temperatura ambiente y previa a la extracción del RNA, lo que se hizo es, bueno, se eliminaron los preservantes. Vemos como el de Norgen mantiene un RNA totalmente íntegro, ¿vale? Después de pasar 2 semanas a temperatura ambiente. Y luego tenemos esta opción en la que te viene ya un formato de placa de 96 pocillos. Podemos ver aquí que te viene con tubitos que ya contienen el preservante, que te va a poder mantener el DNA estable durante 2 años a temperatura ambiente. Este formato sería compatible con equipos automatizados de dispensación de líquidos y también con equipos destapadores automatizados. Bueno, pues eso ha sido toda la presentación. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, podéis escribirlo en el chat de preguntas. Vale, tengo una pregunta. ¿Los sistemas de preservación de heces, los tubos, se pueden congelar también? A ver, la respuesta es sí. Lo ideal de estos sistemas, su ventaja competitiva es mantener las cosas a temperatura ambiente, pero sí que se puede dar la situación de que aunque lo preservan durante 2 años, puede ocurrir que por cualquier motivo el proyecto se prolonga y se necesite preservar un poco más allá. Pues sí, o sea, los tubos de heces se pueden conservar a -20 también, para una mayor duración de la preservación. Ahí entonces ya el método de mantenimiento sería la congelación, no la preservación química, pero sí, sí que se puede hacer. A ver si hay alguien más que tenga alguna duda. Si no, en cualquier caso, si os van surgiendo dudas, necesidades, os interesa más el tema, podéis contactarme a mí directamente, laura@condala.com, o podéis contactar con vuestro comercial de referencia, que siempre estarán ahí para ayudaros. Muchas gracias a todos por asistir y cualquier duda que tengáis, aquí está Condala. Un saludo a todos.